Que Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva reunión online. Qué bueno es que podamos volver a estar juntos alrededor de la palabra de Dios y alrededor de su presencia. Nos reunimos en Jesús. Eso es lo que lo que nuclea al pueblo de Dios. Y nos reunimos con un mismo sentir, con un mismo deseo, del de glorificar a Dios en nuestras vidas y el de aprender más de su palabra, aprender más de Él, conocerlo más, poder contemplarlo a través de la revelación de su palabra y también adquirir herramientas para ser perfeccionados, para vivir una vida que le agrade, que le dé gloria. Así que te invito a que abras tu corazón y que hagas de ese lugar donde estás viendo, que hagas de ese lugar un altar, donde puedas entregarte al Señor. Y que el ambiente sea un ambiente de adoración, de contemplación, de reverencia, un lugar donde la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Por eso te invito a que podamos presentarnos ante Dios una vez más en oración antes de leer el pasaje que hoy vamos a estudiar de Filipenses capítulo 1. Padre, gracias te damos por tener tu palabra abierta y la oportunidad de meditar en ella. Sabemos que ella es el medio por excelencia que nosotros tenemos para conocerte a ti. Tú te has revelado de una forma específica a través de tu palabra y ella es lumbrera a nuestro camino. Ella es, como dijo Pedro, una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ella nos trae claridad, nos permite conocerte, conocer a tu Hijo, lo que Él hizo por nosotros. Nos permite conocer y adquirir las herramientas que necesitamos para vivir una vida que a ti te agrade. Por eso te damos gracias. Oramos, Señor, para que este mensaje pueda caer en corazones fértiles y que esa palabra pueda producir fruto, transformando nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y entregamos ante tu presencia todo aquello que hoy trata de dividir nuestra mente, toda preocupación, toda ansiedad, toda distracción, todo dolor, todo aquello que está en nosotros que quiere constituirse en un obstáculo para la recepción de tu palabra, lo entregamos ante tu presencia. Abrimos nuestro corazón, lo ensanchamos y nos disponemos a dar lo mejor para oír y recibir este mensaje con fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el título de este mensaje es Aprende a orar por otros. Y está basado en el texto que hemos estado estudiando en el último mes. Ya hemos tomado 4 predicaciones para ir estudiando Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 11. Esta es la 5ª y después de esta predicación ya vamos a pasar al otro lado. Como cuando el Señor le dijo a los discípulos, ¿entendieron esto? Bueno, pasemos al otro lado. Así también nosotros, luego de haber meditado por semanas en estos pasajes, vamos a continuar con la epístola, pero antes queríamos cerrar esta sección hablando acerca de la oración y precisamente, o mejor dicho, de la intercesión, orar en favor de otros. Y eso es lo que hace Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 11, que quiero que volvamos a leer una vez más. Y es bueno, antes de poder leer o de proseguir con la lectura, es bueno que tomes tiempo en masticar la palabra que Dios habla a través de los siervos en las predicaciones. Es bueno que tomes apuntes, pero es mejor todavía que vuelvas tras esos apuntes en los días posteriores a las predicaciones y aún antes de escuchar una predicación como las que nosotros estamos dando, que son en series, que vuelvas a repasar, ¿sí? ¿Vieron como cuando vemos una serie y empezamos con un capítulo y el capítulo empieza diciendo en el capítulo anterior y pasan las escenas del capítulo anterior para que nosotros tengamos el hilo fresco de lo que va a suceder en ese nuevo capítulo? Bueno, así también sería bueno que nosotros tomemos tiempo, el hábito de repasar en ese día lo que Dios habló en los mensajes anteriores y de leer también el pasaje que vamos a estar meditando para que cuando la palabra llegue a nosotros ya llegue con una base firme. Entonces es bueno
que tomemos apuntes, es mejor que volvamos tras esos apuntes a repasarlo y sería un golazo de mitad de cancha que los pongamos en práctica. Esa es la finalidad de todo eso. Pero bien, Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 11, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vuelvo a repetir, todo el mes de enero, 4 jueves seguidos, estuvimos meditando en estos versículos que acabamos de leer. Y aquí nosotros lo que encontramos es la oración que Pablo hace por la iglesia que está ubicada en la ciudad de Filipo. Y lo que nosotros estamos haciendo es entrar en el cuarto de oración de un hombre de Dios y escuchar su oración. Jonah Ravenhill, yo lo mencionaba en predicaciones anteriores, él decía que a un hombre de Dios se lo conoce en su cuarto de oración. Y nosotros estamos en el cuarto de oración de uno de estos hombres de Dios. Quizás uno de los hombres que mejor entendió y practicó la oración y conoció y experimentó el poder que la oración desata sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellos por los cuales nosotros oramos. Cuando uno puede leer un poco las epístolas paulinas, se da cuenta la importancia que tenía la oración para la vida del apóstol Pablo. Y no solamente puede ver las enseñanzas que Pablo hacía acerca de la oración, sino también obtener detalles implícitos de cómo era su vida de oración. Y así como él a los corintios le dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, es bueno que nosotros tomemos el parámetro del apóstol Pablo para poder imitarlo a él también en su vida de oración. Él era un hombre que estaba acostumbrado a orar de día y de noche. Y no solamente por la referencia temporal, hacerlo durante el día, hacerlo durante la noche, sino por abarcar su día a la oración. Emplear su día a la oración. Era un hombre que oraba insistentemente. Por ejemplo, cuando le escribe a los tesalonicenses, él dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 3:10, dice orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Orando de día, de noche y de día, con gran insistencia. Imagínate por un momento noches largas del apóstol Pablo doblando sus rodillas ante Dios y orando. Pero no esas oraciones, viste que orás y por ahí tu mente se va, se te mezcla una aleluya con un bostezo y volvés otra vez. Y esas oraciones perezosas que parece que no arrancan. No, Pablo dice orando con gran insistencia. Esta insistencia habla de un fervor, no solamente la constancia en el tiempo, sino en la manera en la cual lo hacía. De noche y de día. Él sabía que la oración podía cambiar la vida de otras personas. ¿Vos sabías eso? ¿Sabías que tu oración puede cambiar la vida de otros? Eso nosotros lo vimos cuando estudiamos la serie de 2 de Corintios. Y él lo experimentó en su propia vida, cuando la iglesia de Corintio oraba en favor de su vida. Si ustedes recuerdan, en 2 de Corintios capítulo 1, Pablo cuenta precisamente en los versículos del 8 al 11, que él cuando estuvo en la región de Asia Menor, pasó por una prueba en la cual había perdido toda esperanza de vida. Y él dice que esa prueba había traído una sentencia de muerte sobre ellos.
Ellos, dice Pablo, literalmente le recuerda a la iglesia de los Corintios, le dice: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia. Estamos hablando de Asia Menor, una provincia en el Imperio Romano, no en China ni por aquellos lados. Porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Imagínate qué clase de prueba fue esta que vino sobre el apóstol Pablo. Pablo no la especifica, es algo que tenían, una información que tenían en común entre los corintios y Pablo, que no era necesario volver a repetirla. Pero Pablo dice que había perdido la esperanza de seguir con vida. Y dice: la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo había entendido que esta prueba, que era más allá de sus fuerzas, que había venido sobre su vida, en la cual habían perdido esperanza de vida, vino con el propósito de hacerle entender que no tenía que confiar en sus fuerzas, sino poner sus expectativas de vida y su esperanza en Dios. Y Él nos libró, dice Pablo, y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros. Pablo sabía que la oración que los corintios habían hecho en favor de su vida había sido clave en la liberación que Pablo había experimentado. Pablo habla de la oración como una cooperación que la iglesia hacía en favor de él. Entonces, cuando uno ora por otra persona, está cooperando para que Dios obre en su vida. Cuando uno ora por otras personas, Dios responde y puede cambiar el rumbo de una vida. Tu oración puede transformar una vida. Tu oración puede cambiar el destino de una persona. Claro, nosotros entendemos que no es nuestra oración, literalmente, sino que es lo que Dios hace. Por eso es que Pablo, cuando le sigue escribiendo a los Corintios, dice: si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Pablo dice: si muchos oran por nosotros y Dios contesta esas oraciones, lo que esto va a generar no solamente es el don concedido a nosotros, la bendición de Dios, sino que también esas muchas personas que oraron por nosotros ahora comiencen a elevar acciones de gracia. Así que el nombre de Dios va a ser bendito, va a ser alabado y va a ser glorificado. Y eso era lo que Pablo quería. No es nuestra oración en sí la que tiene poder, sino que es Dios el que da este don inmerecido y esta respuesta. Y esto genera agradecimiento. Y ahora vamos a hablar un poco del agradecimiento. Pero Pablo entendía que la oración podía cambiar la vida de otra persona. Así que le pedía a la iglesia. No solamente él oraba por la iglesia, sino que él sabía los beneficios que la oración tenía, así que le pedía a la iglesia que oraran también por él. Le escribe a los colosenses y algo similar también le dice a los efesios en el capítulo 6. Pero yo te leo Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice: perseverad en la oración. ¿Sí? Perseveren en la oración. Otra manera de decirlo es orad sin cesar. Eso quiere decir no perder la costumbre de la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Es llamativo que Pablo, cuando pedía que oraran por él, siempre estaba relacionado con el avance del Evangelio. Siempre estaba relacionado con la oportunidad de presentar a Cristo. Siempre estaba relacionado con una meta, un propósito que le trajera gloria a Dios. Pero este hombre, que sabía el poder que tenía la oración y que mandaba a la iglesia a orar, también le pedía que oraran en favor de su vida. Cuando él escribe a Timoteo, a un joven obrero, pastor que puso en Éfeso, él le dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Exhorto ante todo, era un tema prioritario para Pablo. Y aquí presenta términos que tienen sutiles diferencias,
pero que son sinónimos de la oración. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo era un hombre de oración. Él era un hombre que intercedía continuamente por las demás personas. Y recordemos, y esto va a ser muy beneficioso, que Pablo se encuentra preso. Pablo está en un arresto domiciliario en Roma cuando está escribiendo esta carta. Probablemente, como mencionamos en otras predicaciones, esté encadenado, aunque esté en una prisión domiciliaria. Según algunos comentaristas, dicen que la prisión domiciliaria sin cadenas la reservaban para personas muy distinguidas. Y para el Imperio Romano, Pablo no era una persona muy distinguida. Si bien contaba con cierta libertad, él estaba preso en una prisión domiciliaria. Así que Pablo no podía hacer mucho por los filipenses. Pensemos, no podía escribirle muchas cartas. De hecho, nosotros tenemos aquí una carta que Pablo le escribió a los filipenses. Pero escribir carta no era sencillo en aquel tiempo. No era como hoy de enseguida agarrar el celular y comunicarte con alguien al otro lado del mundo. Escribir la carta era algo muy costoso, los materiales que se usaban eran costosos. Y tenías que buscar a alguien que te lo lleve. Y tenía que a veces navegar, cruzar caminos peligrosos. Y entre que se escribía la carta y que se llevaba, podían pasar meses. Y hasta que venía la respuesta, una comunicación fluida era muy compleja. No podía visitarlos, lógicamente, está preso. No podía llamarlos por teléfono. No podía tener una comunicación instantánea. No podía tener noticias suyas. Las noticias que llegaban con retraso. Así que no podía estar informado de lo que está sucediendo ahora. Vos escribís una carta como Pablo le escribió a los Corintios, una carta dura de reprensión para corregir problemas que hay en la iglesia y no sabés cómo la gente lo recibe. No sabés qué es lo que está pasando por su mente, no sabés cómo lo han entendido, no sabés cómo han respondido, no sabés qué es lo que provocó esa carta. Esa era la situación que Pablo experimentaba. Él dice, sobre mí se agolpa la preocupación por todas las iglesias. Pero él era un hombre que había aprendido a llevar todas sus preocupaciones ante Dios en oración. Filipenses capítulo 4, Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios a través de la oración y la acción de gracia. Dice, por nada estéis afanosos, no se preocupen por nada, sean conocidas estas peticiones delante de Dios. Pablo no podía hacer muchas cosas, pero podía hacer quizás, o tenía la herramienta más poderosa y que podía hacerlo mejor, que es orar en favor, en este caso, de los filipenses. Y a veces eso nos sucede a nosotros, en distintos contextos. La mayoría que me está viendo quizás no está en prisión, quizás está en su casa, viendo y escuchando este mensaje tranquilamente, libre, pero experimenta situaciones en las cuales no puede hacer nada. Quizás porque, encontramos una esposa que quiere convertir a su esposo y le ha predicado y le ha hablado y se lo ha dicho de mil y una maneras y no ha encontrado la manera en la cual su esposo pueda venir a los caminos del Señor. Bueno, aparte del consejo que Pedro da a estas esposas diciendo que deben ganarlo a través de la conducta cuando no escuchan la palabra, sí pueden hacer algo que es orar. Orar por esa persona. Hay situaciones que otras personas están viviendo en las cuales vos quisieras poder ayudarlo de alguna manera, pero no sabes cómo, porque no tenés los recursos, porque no tenés las capacidades, porque no tenés los medios, porque no tenés las oportunidades. Y te encontrás como Pablo atado. Bueno, Pablo tenía una herramienta que era la oración. Y es una herramienta que nosotros también tenemos. El reverendo hace unas semanas atrás estuvo enseñando acerca de esto cuando nosotros estábamos reunidos como iglesia, acerca de orar al Padre en nombre de Jesús. Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, en oración, nos sería dado. Así que nosotros podemos orar por otras personas y tenemos a nuestra disposición la mejor herramienta, algo que nunca nos puede ser quitado. Y Pablo la usaba a la perfección. Ahora,
cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros encontramos algunas enseñanzas, algunos patrones que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestra oración. Tenemos que orar más y tenemos que orar mejor. Y crecer, no solamente en la cantidad de tiempo en la que invertimos, o en la cantidad de tiempo que invertimos en la oración, sino también en la calidad de nuestras oraciones. Hay oraciones buenas y oraciones malas, hay oraciones eficaces y oraciones que no son eficaces. Santiago dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Al hablar de una oración eficaz del justo, está hablando de que hay oraciones también que son ineficaces y que por ende pueden poco o nada. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Como un pastor una vez dijo, los discípulos vieron que Jesús resucitó muertos, que echó fuera demonios, que caminó sobre las aguas, que hizo un montón de cosas. Sin embargo, no le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a multiplicar los alimentos, enséñanos a hacer milagros. Pero sí encontramos que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Lo escucharon a orar a Jesús. Y aunque ellos venían de una tradición, de una religión que se basaba en las oraciones, se dieron cuenta de que en realidad no sabían nada de orar. Ya estaban grandes, habían practicado la oración toda su vida, porque la religión judía tenía 3 pilares en su religión, la oración, las limosnas y el ayuno. Era parte indispensable en su vida religiosa. Sin embargo, cuando escucharon orar al Hijo de Dios, dijeron, wow, nosotros no sabemos nada acerca de la oración. Señor, enséñanos a orar. Querían mejorar en la calidad de su oración. Ahora, cuando nosotros encontramos la oración de un hombre de Dios, como era el apóstol Pablo, también tenemos ante nosotros la oportunidad de mejorar la calidad y la eficacia de nuestras oraciones cuando nosotros intercedemos por otro. Ahora, ¿qué consejos nosotros podemos extraer? Hemos ido estudiando cada uno de estos versículos. Así que, si vos querés profundizar en alguno de estos versículos del 3 al 11, podés ir a los videos anteriores que tenemos en nuestro canal de YouTube y ahí estudiarlos a profundidad. Pero consejos prácticos que te van a ayudar a mejorar tu oración por otros. En primer lugar, orá insistente y constantemente por otras personas. Eso es lo que hacía Pablo. Versículos 3 y 4, Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, doy gracias a mi Dios siempre, y ahí puedes resaltar el siempre, que me acuerdo de vosotros, y el versículo 4 dice, siempre, resaltamos el siempre una vez más, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Para Pablo, el orar por otros era una práctica habitual, a pesar de los problemas que él estaba viviendo. Recuerden que él está preso. Recuerden que él se describe a sí mismo como un embajador en cadenas. Él está sufriendo la injusticia de estar en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Está sufriendo por causa de Cristo y por amor a los hermanos, para llevarles el evangelio. Hay personas que cuando se encuentran en crisis, en problemas, lo único que oran es por ellos mismos. Hay personas que para lo único que utilizan la oración es para buscar bendiciones para sí mismo. Sin embargo, Pablo era un hombre que estaba acostumbrado, a pesar de las crisis que él vivía y de las circunstancias difíciles, siempre separaba tiempo para orar por otras personas. No era una persona que se miraba su propio ombligo siempre, sino que estaba orando insistente y constantemente por los demás. Sé insistente. Pablo dice que él oraba con gran insistencia. No confundas insistencia con capricho. Hay gente que se quiere encaprichar en su voluntad delante de Dios y quiere jugar una pulseada con el Señor. Hay gente que quiere manipular a Dios a través de las lágrimas y busca a través del llanto querer cambiarle la voluntad a Dios, como los pequeños, como los niños, que lloran y tratan a través de las lágrimas conmover el corazón duro y seco de ese padre insensible. Y si no, también como los niños tenemos la segunda opción. Si las lágrimas no funcionan, hacemos huelga de hambre, nos cruzamos brazos y decimos no voy a comer. En términos cristianos decimos voy a ayunar. ¿Para qué? Para simplemente querer torcer la voluntad de Dios. No, Pablo
hablaba de orar con gran insistencia, porque el Señor también nos enseñó a través de la parábola de esa viuda que se presentaba ante el juez injusto a orar con insistencia sin desmayar. Ahora, cuando Pablo oró insistentemente para que el Señor le quitara el aguijón que había sobre su carne, y pidió una, pidió dos, pidió tres veces, y el Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una vez que Pablo tuvo un no del Señor, Pablo no pide más. Pablo dejó de pedir y empezó a gloriarse en aquello que antes pedía que el Señor se lo quite. Empezó a alegrarse en aquella condición que antes él veía como un obstáculo, ahora empezó a verla como una oportunidad para que la presencia de Dios se manifieste y el poder de Dios repose sobre su vida. Entonces uno puede orar insistente y constantemente por otra persona, por una necesidad que está pasando, puede llevarlo a la presencia de Dios una y otra vez hasta que el Señor dé una respuesta. Cuando el Señor da una respuesta, uno no tiene que seguir pidiendo por eso, pero tiene que ser una práctica habitual en nosotros el separar un tiempo en nuestra oración para orar por los demás. Y cuando oramos por los demás, hablo de orar por todos. Primero oramos insistente y constantemente, pero oramos también por todos. Porque Pablo, en ese pasaje, vieron que mencionamos también 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y él habló de orar por todos los hombres. Y aún no habló de orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. A Dios le gusta que nosotros oremos por todos, aun que oremos por nuestros gobernantes. Nosotros como argentinos tenemos la tendencia a siempre criticar a las autoridades, a criticar a los gobernantes. Eso no quiere decir que tengas que aprobar todo lo que ellos hacen, pero la Biblia nos llama a hacer algo positivo, que es orar en favor de sus vidas. Y dice que debemos orar por todos los hombres. Aquí cuando Pablo habla de la iglesia de los filipenses, él menciona la palabra todos vosotros, o la frase todos vosotros, 3 veces. Lo menciona en el versículo 4, lo menciona en el versículo 7 y lo menciona en el versículo 8. Versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo, versículo 8 dice, de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y el versículo 9 empieza con la frase: y esto pido en oración. Todos vosotros, todos vosotros, todos vosotros, y esto pido en oración. Cuando Pablo oraba por los filipenses, oraba por todos los miembros de la iglesia. Cuando escribe a Timoteo dice: oren por todos los hombres. ¿Qué está haciendo? Es ampliando nuestro círculo de oración. Todos tenemos un radar en nuestra oración. Ese radar, cuando alguien entra dentro del radar, automáticamente se empieza a detectar. Lo que Pablo está haciendo es ampliar, o pedir a la iglesia que amplíe su círculo, ese radar, para alcanzar con su oración a más personas. Y ese es el deber nuestro. Y está bueno que nosotros pongamos en práctica esto. De la próxima vez que te pongas a orar, tómate un tiempo para orar por personas que hace mucho por las cuales no orás. Quizás por personas por las cuales nunca oraste. Y quizás sería buena idea separar los círculos de influencia o las áreas de responsabilidad que tenés. Porque estás en tu casa y en tu casa tenés tu familia. ¿Hace cuánto no orás por cada miembro de tu familia? Pero tenés un trabajo. Y en tu trabajo tenés compañeros, quizás tenés jefes o quizás tenés empleados. Vas al círculo de la iglesia y tenés miembros, hermanos, pastores. Y cuando nosotros vamos a orar, lo que tenemos que hacer es planificar nuestro tiempo de oración. Hay gente que va a orar sin tener nada en mente. Que dice, bueno, me voy a orar. Y no sabe específicamente por qué va a orar.
se pone en la posición que quiere, puede arrodillarse, puede caminar, puede estar parado, sentado, como quiera, y empieza a orar por lo primero que le venga a la mente. Y después sigue con lo próximo que le venga. A ver, no está mal. Uno puede hablar con Dios de todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso nos enseña la Biblia. Pero cuando nosotros no planificamos nuestra vida de oración, nuestro tiempo de oración, tendemos a estar como Israel en el desierto, ¿sí? 40 años dando vuelta sobre lo mismo. Y por ahí podemos extendernos un poquito más, pero siempre tener en el radar la misma clase de personas o las mismas necesidades. En cambio, cuando nosotros tomamos un tiempo antes de la oración para poder planificar por quiénes vamos a orar y hasta llevar un registro de por qué personas hemos estado orando en el último tiempo, vamos a darnos cuenta que generalmente tenemos este mismo patrón. Cuando nosotros somos conscientes de esto, intencionalmente comenzamos a extender nuestro círculo de oración, tener un listado de los miembros de la iglesia y poder ver por quiénes estamos orando, por quiénes hace mucho que no oramos. Pablo tenía el compromiso de orar por todos. Él sentía esta carga. Y no era la carga solamente del pastor, es la carga que cada creyente necesita tener. La Biblia dice que necesitamos orar los unos por los otros. Entonces sería bueno que tomes, antes de orar, la próxima vez que vayas a orar, haz una lista de personas por las cuales hace mucho que no estás orando y que el Señor te guíe para poder orar por ellos. Pero asegúrate de orar por todos. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El elemento de acción de gracias es indispensable en la vida de oración del apóstol Pablo. Él continuamente está elevando acciones de gracia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le habla de exhortarle o lo exhorta ante todo a que se hagan relativas oraciones, peticiones y acciones de gracia, él no menciona solamente las únicas formas o maneras de orar, simplemente está hablando de distintos sinónimos de la oración. Él incluye la acción de gracias. Y eso es algo que Pablo repite continuamente. El ser agradecidos ante Dios es característica de los hijos de Dios. De hecho, o de un aspecto negativo, el ser desagradecido es característica de aquellos que no conocen a Dios. Cuando Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El ser humano caído es desagradecido. Hay muchas personas que buscan a Dios para que Dios los bendiga, pero luego que Dios los bendice, como la mujer con flujo de sangre, tratan de escabullirse entre la multitud. No tengo que recordarte cómo fue esa historia, es muy conocida si tenés por lo menos algunos meses leyendo la Biblia. Esta mujer recibe la sanidad y trata de esconderse entre la multitud, y es donde el Señor se para y le da la oportunidad para que Él pueda traer gloria al nombre de Dios. Entonces el proceso es, hay alguna necesidad, nosotros oramos por esa necesidad, Dios responde, y el final del proceso es volver a la presencia de Dios con agradecimiento. Sed agradecidos, es lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios espera de nosotros, es su voluntad que seamos agradecidos. Cuando Pablo ora por los filipenses, él ora con gozo y ora dando gracias a Dios. Daba gracias a Dios por los filipenses, daba gracias también a Dios por los corintios. Uno dice, ¿por qué daba gracias a Dios por los corintios? Pablo empezó a fijarse lo que Dios estaba haciendo en ellos y daba gracias. Miren que los corintios tenían, Pablo podía también quejarse mucho de los corintios en oración. Sin embargo, él cuando oraba por ellos y se recordaba lo que Dios estaba haciendo, elevaba acciones de gracias a Dios. La acción de gracias es cerrar este círculo, es el final del proceso. Hay alguna necesidad,
oramos para que Dios supla. Pero cuando Dios suple esa necesidad, lo que nosotros necesitamos es ir a la presencia de Dios y dar gracias a Dios por la respuesta que Dios trajo a esa necesidad. También por esas personas, por estos hermanos, por tus compañeros del trabajo, en la escuela, por tu familia. Tenés cosas por las cuales agradecer. Darle gracias a Dios por su ejemplo, por su servicio, por la ayuda, por los consejos. Hay algo positivo que uno puede resaltar y llevarlo a la presencia de Dios y transformarlo en agradecimiento. Bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña, que cuando oremos por otras personas, también oremos dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en ellos y lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Seamos hijos agradecidos. Otro consejo es orar la Biblia. Orar la Biblia en favor de aquellas personas. Tenemos que orar, bárbaro. Tenemos que orar con insistencia, tenemos que orar con constancia, tenemos que orar por todos y tenemos que elevar acciones de gracia. Pero uno empieza a orar por todos y el problema de muchas personas cuando quieren orar e invertir más tiempo en oración es que no saben qué decir. Y que así como dan vueltas con las mismas personas y con las mismas necesidades, también dan vueltas con las mismas palabras. Y a veces dice, estoy sintiendo que repito siempre lo mismo, y aunque la oración es importante, es fundamental, tiene poder, a mí me cansa tener que andar repitiendo lo mismo. Bueno, uno de los consejos es orar la Biblia. Hay un libro muy bueno, el otro día estaba hablando con una persona acerca de este libro, que se llama Orando la Biblia. Whitney es el autor. Él explica o da pasos prácticos de cómo poder orar la Biblia. Pero básicamente, y sin meternos en profundidad en ese tema, tiene que ver con tomar un pasaje de las Escrituras. Él habla mayormente de los salmos, porque fueron oraciones hechas canción, y son oraciones que nosotros podemos tomar prestada ese vocabulario y adaptarlo a nuestras necesidades. Tomar la Escritura y orar la Escritura en favor de aquella persona. No solamente repitiendo de forma mecánica, no es como una varita mágica, es una abracadabra, un conjuro y listo, sino tiene que ver con el corazón y con el pensamiento, está involucrado en esto. Pero uno ve lo que Pablo oraba por los filipenses, que lo ve específicamente versículo 9, 10 y 11, y puede tener en mente una persona y orar acerca de estas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si Pablo ora para que el amor de ellos abunde más y más, nosotros ahí tenemos material para usarlo en nuestra oración. Y tenemos una oración bíblica. Cuando nosotros oramos la palabra de Dios, no hay manera de equivocarse. Tenemos una seguridad, certeza absoluta de que Dios va a responder esa oración porque estamos orando la misma palabra que el Espíritu Santo inspiró. Estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando uno empieza a orar la Biblia de esta manera, y cuando uno agarra un salmo o agarra un versículo como Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, uno puede hablar, puede pensar en las pruebas que está sufriendo, que está atravesando el hermano por el cual nosotros estamos orando, la persona por la cual estamos orando. Y por ahí estamos orando por una persona que no está en Cristo, porque esto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de orar por fortaleza para una persona que no está en Cristo, podemos orar para que esa persona pueda venir a los caminos de Cristo, pueda conocer a Cristo, pueda salir de las tinieblas a la luz. Si estamos orando por un hermano, podemos orar para que el Espíritu Santo pueda infundirle fortaleza, para que esta situación que esté atravesando pueda superarlo, porque el Señor le ha dado fuerza en Cristo. Y uno toma ese versículo y lo transforma en oración por otra persona. Aquí nosotros encontramos un modelo de oración. Vemos lo que Pablo pidió. Podemos tomar esos versículos y orarlo a nuestros hijos, orarlo en nuestro matrimonio, orarlo en nuestra iglesia, orarlo con las personas que tenemos alrededor. Tomamos la Biblia y oramos la Biblia. Eso va a mejorar exponencialmente la calidad de nuestras oraciones. Ahora, por último, para ir terminando. Ora por las necesidades temporales que esta persona tiene. Vas a encontrar personas enfermas.
orá para que Dios la sane. Vas a encontrar personas que no tienen trabajo, que están pasando un mal momento económico, orá para que Dios las prospere. Vas a encontrar a alguien soltero, orá para que Dios le dé un esposo. Orá. Hay necesidades temporales. Orá para que Dios las supla. Necesito un auto nuevo, orá, Dios puede dárselo. No tenemos problema en orar por cosas temporales. Ahora, orá también teniendo tu vista puesta en el día de Jesucristo. Como nosotros mencionamos en la predicación pasada, Pablo tanto en el versículo 6 como en el versículo 10, él menciona el día de Cristo, el día de Jesucristo. Él dice, estando persuadido de eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, versículo 6. Ahora el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Jesucristo, el día de Cristo. ¿Qué es el día de Jesucristo o el día de Cristo? Bueno, estamos hablando de un día futuro, cuando esa persona esté delante del Señor Jesús. Orá por ellos teniendo tu mente como Pablo en el día de Cristo. Pablo doblaba sus rodillas, oraba, pero siempre tenía en perspectiva que un día ellos iban a estar delante de Cristo. Y que la oración que hoy vos estás haciendo los ayude para ese día. O por lo menos la respuesta que Dios traiga los ayude para ese día. Entonces, podés orar por un auto nuevo para la persona. Y si lo necesita, gloria a Dios que se lo dé. Ahora pregúntate, ¿el auto nuevo lo va a ayudar para el día de Cristo? Ese trabajo, esa sanidad, ese asunto temporal, ¿va a ayudarlo a presentarse mejor ante la presencia del Señor? ¿Ante el día de Cristo? Y uno se da cuenta de que a veces nos limitamos mucho a las cosas temporales, a las cosas terrenales. Pablo dice a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. No pongan la mira en las cosas de esta tierra, no busquen las cosas de esta tierra, son temporales. Con el uso se disipan. Busquen las cosas de arriba. Y cuando Pablo oraba por ellos, decía, un día van a estar presentados ante Cristo. Yo quiero que se presenten ante el Señor llenos de fruto de justicia. Por eso es que cuando él ora, versículo del 9 al 11, fíjate lo que él pide. No dice, Señor, te pido que los libres de las persecuciones, Señor, que no sufran tanto, Señor, sanalo, Señor, prosperalo, Señor, bendecilo. Una bendición material, que está bien pedirlo, no voy en contra de eso, una cosa no quita la otra, pero el énfasis de Pablo estaba puesto en lo que producía resultados eternos. Y Pablo dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Observa lo que Pablo pedía, que crezcan en amor. Entonces cuando orás por otra persona, para que pueda abundar en amor aún más y más. Aún para que vos puedas abundar en amor hacia esa persona. Y el amor bíblico no es un sentimiento, sino es una disposición de sacrificarse, una disposición abnegada de bendecir, para bendecir a la otra persona, que pueda crecer en ciencia y en todo conocimiento, en conocer a Dios y su voluntad y en poder aplicarla a su vida, que pueda tener discernimiento para poder aplicar la palabra de Dios en cada decisión. Qué bueno es que nosotros podamos orar esto por nuestros hijos. Obviamente los pastores, aquellos que están a cargo de un grupo de personas, orar para que estas personas puedan aprobar lo mejor. El Señor dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Oramos por nuestros hijos y tenemos que saber que van a enfrentarse contra las corrientes, ideologías de este mundo. Pero tenemos que orar para que ellos puedan aprobar lo mejor, ser amigos de lo excelente y poder tener capacidad de distinguir qué es la voluntad de Dios. Y no solamente qué es lo bueno, sino qué es lo mejor, que puedan aprobar lo mejor.
que puedan presentarse ante el Señor sinceros. Y cuando hablamos de esta sinceridad, en la predicación pasada hablamos de exponer algo a la luz del sol, ¿sí? Y habla de puro, sin tacha, que llegue a tu presencia de esta manera. Hay áreas en nuestra vida en las cuales nosotros tenemos que mejorar y oramos por otras personas en las cuales conocemos sus debilidades. Y en vez de quejarnos, podemos agradecer a Dios por esas personas, por las cosas buenas y por aquellas cosas orar, para que el Señor lo siga haciendo crecer, llevando adelante en este proceso de glorificación, donde Pablo dice, cuando le escribe a los Corintios, que el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, formando en nosotros la imagen de Cristo. Entonces que al ser expuesto a la verdad de la palabra de Dios puedan ir creciendo en santidad, siendo purificados. No solamente dice que sean sinceros, sino que dice que sean irreprensibles. Y hablamos el otro día de la palabra de irreprensible, tiene que ver con llegar a un lugar sin contratiempos, sin obstáculos en el camino, ileso, no tropezando y no haciendo tropezar a otros, llegando lleno de fruto de justicia ante la presencia del Señor. Y eso es lo que estaba en la mente de Pablo. Y esa es la mejor oración que nosotros podemos hacer por otros. Podemos orar muchas cosas, pero tendríamos que preguntarnos si el resultado de esta oración va a ser productivo, va a ser beneficioso cuando esta persona se encuentre delante de Cristo. Cuando esa persona se encuentre delante de Cristo, ¿cómo queremos que llegue esta persona? ¿Cómo debería llegar esta persona? Y orar por eso. Va a ser una oración mucho más sabia, va a ser una oración mucho más productiva porque los resultados de esa oración van a tener impactos eternos y no solamente temporales. Y va a ser una oración mucho más bíblica. Tenemos consejos prácticos para orar por las demás personas. Lo que necesitamos hacer es ponernos a orar y seguir creciendo en la constancia y en la insistencia en la oración. La pregunta es, ¿qué es imposible para aquella persona que ora con fe? Santiago habla de Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, que oró y pudo afectar la naturaleza con su oración. La pregunta es, ¿qué Dios no puede hacer cuando un pueblo ora con esta clase de fe? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder llegar ante tu presencia, para meditar en este mensaje que hemos escuchado. Nos sorprende, Dios, el poder que tú has dado a la oración. Entendemos, y vuelvo a repetirlo para que no sea malentendido en aquellos que no han comprendido bien esto, entendemos que la oración en sí no tiene poder y que no es nuestra oración la que obra, eres tú. Por eso es que todo se termina con una acción de gracia, porque no es gracias a nosotros, gracias a que nosotros oramos, gracias a que nosotros lo hicimos con insistencia, gracias a que nosotros pagamos el precio, sino es gracias a ti. Que todo proviene de tu mano. Y que si hay algo bueno, alguna dádiva, algún don perfecto, sabemos de dónde desciende y no hemos sido nosotros. Te damos gracias por esta herramienta que tú nos has dado. Ayúdanos a creer. A veces somos muy incrédulos. A veces dudamos del impacto que puede tener nuestra oración en favor de otras personas. Y eso se refleja en la poca oración o el poco tiempo que le dedicamos a la oración muchas veces. Hay veces que sentimos que cuando estamos orando estamos perdiendo el tiempo. Porque tenemos que hacer tantas cosas que no puedo detenerme a orar. Tengo que hacer. Y a veces nos llevas a lugares como lo llevaste al apóstol Pablo, un lugar de encarcelamiento, en donde no tenía mucho para hacer, pero sí tenía mucho para orar. Y hay algunas mentiras que la cuarentena que hemos vivido el año pasado, donde hemos estado encerrados en nuestras casas, nos han desenmascarado. Porque aún teniendo tiempo,
no lo hemos abocado a orar por otros como tu palabra nos enseña, sino hemos dedicado el tiempo a orar por otros como deberíamos hacerlo, o no estamos dedicando el tiempo ante tu presencia que deberíamos dedicar. Señor, queremos pedirte perdón y queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo vital que es una vida de oración en nuestra relación contigo y en el avance también de tu reino. ¿Cuántas personas pueden ser liberadas de pruebas como las que fue Pablo liberado por causa de la oración de la iglesia? Padre, ayúdanos a entender ese mensaje y queremos crecer en nuestra calidad de oración. Queremos orar por otros ardientemente. Así como oramos por nosotros mismos, oramos por nuestros hijos, por nuestro círculo íntimo, por nuestros allegados. También queremos orar por aquellos que no te conocen, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por aquellas áreas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Señor, estamos seguros que veremos muchos milagros. Estamos seguros, Señor, que veremos los cielos abiertos y tu mano extendida. Si nosotros ponemos en práctica ese mensaje, si tu pueblo, si tu iglesia se postra ante ti, dobla sus rodillas y comienza a orar en fe, veremos cielos abiertos, veremos cómo tú te mueves, veremos grandes milagros. Y lo estamos necesitando. Por eso, Padre, nos encomendamos a ti. Despierta en nosotros ese corazón, este deseo. Que ese mensaje nos deje insatisfacción. Que nos dé la necesidad de ir a tu presencia a orar, de encerrarnos en nuestro cuarto de oración y ganar batallas, no por lo que hemos hecho, no por lo que hemos dicho, sino ganar batallas de rodillas, en oración, peleando las batallas en nuestro cuarto secreto. Y tú, Dios, que conoces en lo secreto, sabrás también recompensar. Oro en favor de aquellas personas que hoy están viendo ese mensaje, que han venido con alguna necesidad. Que tu gracia abundante sea sobre ellos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Querida iglesia, de esta manera nosotros vamos a ir terminando la reunión y no queremos dejar de recordarte del domingo. Vamos a tener una reunión presencial, queremos que te anotes y que estés presente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a like a nuestro video y compartilo para que otras personas también puedan ser bendecidas. Que Dios te bendiga.